En primer lugar, gracias a Dios, gracias a ustedes por darme de nuevo esta oportunidad de dirigirme a este grupo tan selecto de retina de la Clínica Oftalmológica de Cali. Hoy en la gran sesión de retina, pues voy a tratar el tema de cannabis sativa, más conocida como marihuana, y sus efectos sobre la retina, sobre nuestro órgano blanco. Pues definitivamente para abordar este tema tenemos que decir o iniciar por ubicarnos en el contexto nacional. La cannabis sativa, esta planta está presente a lo largo y ancho del territorio nacional e impacta directa o indirectamente todas las actividades culturales, económicas, sociales, por qué no religiosas, de los habitantes del país. Ahora bien, hace algunas semanas el presidente Duque firmaba un decreto con el cual se inicia la exportación de esta planta en sus diferentes formas. Fedesarrollo ya para el 2024 proyecta ingresos al país por una suma cercana a los 62 billones de dólares, una cifra bastante importante y que de una u otra forma impactará nuestras vidas. Ahora bien, todavía hay legislación nacional e internacional que limita su libre uso, por razones que ahorita iremos analizando. En el contexto nacional y de la historia, hay personajes muy importantes que han respaldado su uso y sus efectos, como por ejemplo, en su momento, el científico y físico Albert Einstein. Carl Sagan hacía lo mismo en ese sentido. Cuando abordamos este tema, cualquiera de nosotros de forma desprevenida, entramos en una dualidad de pensamiento. Por un lado, pensamos en los efectos de bienestar y placer, y por el otro, pensamos también siempre en el otro extremo, en los efectos nocivos que puede tener esta sustancia en las células del sistema nervioso central. Ahora bien, hay países que han abanderado su uso despenalizándolo. El principal, Estados Unidos, hoy por hoy ya pasa de su uso médico al uso recreativo, al menos en 7 estados. Y en ese mismo contexto está Canadá, Uruguay, a partir de los años 2000, y últimamente Argentina y Noruega. Colombia está dando pasos en ese camino. Ahora bien, los científicos han encontrado en modelos animales en las retinas unos receptores que han llamado receptores cannabinoides. ¿Por qué están esos receptores en la retina? Tienen que tener una razón de ser. La naturaleza, la genética, la evolución del ser humano, pues los ha puesto ahí para que tengan una importancia en su funcionamiento. El cuerpo humano tiene un sistema endocannabinoide con sus transmisores y receptores, encargado de regular todas las funciones y la secreción de los neurotransmisores a nivel de las terminales nerviosas y en los espacios sinápticos. Este sistema endocannabinoide entrará en competencias con los fitocannabinoides, donde está incluida la cannabis sativa. Ahora bien, este sistema endocannabinoide tiene como función principal regular todas las funciones del cuerpo humano. Es un regulador por excelencia, especialmente en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular. Regulando, como ya lo decíamos, el contexto de los neurotransmisores en todo sentido. Cuando hay un desbalance en la función de algún órgano a expensas de un neurotransmisor, los endocannabinoides solamente en ese momento entran en acción, se producen, se generan, regulan y rápidamente desaparecen. El sistema endocannabinoide tiene dos transmisores. Uno, llamado anandamida, el más importante, que regula la transmisión sináptica, el sistema de comunicación entre neuronas. Y el 2-AG, que regula el control de las reacciones inflamatorias y el sistema inmunitario. Y obviamente debe tener unos receptores donde haga su efecto, que están más ubicados en el caso del receptor tipo 1 en el sistema nervioso central y periférico y algo menos en el sistema cardiovascular. El tipo 2, receptor tipo 2 endocannabinoide, está ubicado a expensas del sistema cardiovascular y muy especialmente en las paredes de los vasos y el endotelio. Como vemos, el sistema endocannabinoide regula todas las funciones del cuerpo humano, haciendo énfasis en
el sistema del sistema nervioso central y el sistema cardiovascular, que es el que nos va a interesar con relación a nuestro órgano blanco, la retina. Ahora bien, cuando se necesita del sistema endocannabinoide, se activa el calcio y el potasio de forma que se hiperpolarizan o despolarizan, produciéndose todo este ciclo vital del sistema endocannabinoide e irá a unirse con sus receptores y regulará la secreción o la existencia de los neurotransmisores, equilibrando la función del órgano que así lo necesita. Hablando de la cannabis sativa, se han encontrado más o menos 500 sustancias que hacen parte de la química de la planta. Hay las dos más importantes son estas que voy a nombrar, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Estas dos sustancias son importantes, ¿por qué? Porque la primera, el THC, tiene todas las características efectoras de la sustancia, pero tiene el poder adictivo. Y el cannabidiol hace el efecto contrario. Si algún grado o algún efecto médico podemos encontrar en el futuro, se debe estudiar por el lado del cannabidiol, que iría en contrapeso a los efectos nocivos, entre comillas, negativos del tetrahidrocannabinol. Algo de historia. En los años 70 y 80, cuando comenzó apenas el auge de este comercio y de este uso de esta planta, de la cannabis sativa, el poder adictivo del TSH oscilaba entre el 3 y el 4%. Hoy por hoy los comerciantes, la genética, los cambios que ha sufrido esta planta llevan a que tenga un poder adictivo del 80 al 90%. Y ahí está el problema de la libre comercialización de estas sustancias para con la sociedad. Esta sustancia iría a competir, como ya lo decíamos, con los receptores endocannabinoides que tienen la función principal de regularizar todas las funciones en el cuerpo humano. Y ahí viene el desbalance. Hay muchas formas de consumir la marihuana. Aquí hay algunas de ellas. La principal, a través de la aspiración, en la forma de fumarla. Y vemos cómo esta forma se ha expandido rápidamente por la comodidad en primer lugar, por lo fácil de hacerlo, pero desde el punto de vista médico tenemos una connotación, que es una vía que rápidamente afecta al cerebro porque llega a través de los pulmones, sistema cardiovascular, al sistema nervioso central, entonces su efecto es rápidamente obtenido. Ahora bien, en los consumidores asiduos de esta sustancia, el daño comienza en primer lugar por el daño a las células pulmonares. De ahí que ya la concentración de oxígeno que se va a captar va a ser menor y va a influir sobre el sistema cardiovascular, que tiene la función de llevar las células sanguíneas cargadas de oxígeno a los diferentes tejidos, y a expensas de eso, en los tejidos distales se va a producir un proceso anóxico. Como ya lo decíamos, dependiendo de la forma como se consuma, el tiempo de acción va a ser más o menos corto. Cuando se consume esta sustancia, entra en competencia con los receptores endocannabinoides en el espacio interneural y desplaza ese equilibrio que tiene como función nuestro cuerpo humano a través de este sistema. Ahora bien, los efectos clínicos que se buscan benévolos, terapéuticos con esta sustancia, pasan desde utilizarla en las náuseas cuando se utiliza en quimioterapia, en el glaucoma como analgésico, apetito en las personas que están presentando deficiencias cuando están en tratamientos con SIDA, por ejemplo, problemas musculares tipo temblores, Parkinson, espasticidad en esclerosis múltiple, epilepsia, y en la esfera mental cuando los pacientes presentan ansiedad y depresión. Efectos adversos, obviamente, como ya lo decíamos en la dualidad de pensamiento, al principio tiene unos efectos adversos. Obviamente anomalías psiquiátricas y conductuales, complicaciones cardiovasculares, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta nuestro órgano blanco a través de del impacto vascular, bien sea vasoconstricción, vasodilatación e impacto sobre la concentración de oxígeno que va a llegar a la retina. Complicaciones neurológicas, ACVs, inclusive disminución del coeficiente intelectual,
Aquí hago un paréntesis para decir que los estudios demuestran que cuando se utiliza esta sustancia a tempranas edades o inclusive en las mujeres embarazadas, las células nerviosas se ven afectadas en su desarrollo, en su evolución, y se ha encontrado que los pacientes asiduos de esta sustancia presentan disminución constante y permanente del coeficiente intelectual. Y obviamente los efectos del síndrome de abstinencia, como son la ansiedad, la depresión y el insomnio. Esta filmina para demostrarnos cómo hay una genética evolutiva que correlaciona la patología o la fisiopatología del cerebro y la retina en el globo ocular. Podemos extrapolar fisiopatológicamente muchas alteraciones en uno u otro sentido. En nuestro órgano blanco, pues definitivamente va a impactar el tono vascular, la concentración de oxígeno y una cosa muy importante, a través de la inflamación del endotelio no va a permitir que las células sanguíneas pasen expeditamente. Todos los estudios y las relaciones que se han estudiado, pues, en este sentido, demuestran cómo esta sustancia afecta el flujo sanguíneo, el tono vascular, bien sea relajándolo o produciendo una constricción, afectando también una de las capas importantes de la retina, como es la capa de células ganglionares, y afectando la connotación visual, produciendo inclusive visión tunelizada, o en otros casos, algunos pacientes que consumen esta sustancia reportan agudezas visuales o mejor visión durante la noche. Todo a expensas de ¿qué? De producir una alteración electrofisiológica a nivel de las capas de la retina. Los efectos psicofarmacológicos. Pues obviamente los pacientes o las personas que padecen estas adicciones buscan euforia, aumento de la confianza, relajación, sensación general de bienestar. Y como ya lo decía, algunos reportan después de consumo de esta sustancia visión tunelizada o mejoramiento en la visión nocturna, y todo a expensas de ¿qué? De que la concentración de oxígeno, el tono vascular irrigue mejor o no, bien o no, conos o bastones, en este caso en la noche más los bastones, produciendo, como ya lo vemos, un desbalance en lo que es normal. Cambios vasculares patológicos. Definitivamente cuando se consume esta sustancia se afectan estos ítems en la vasculatura general y obviamente en la vasculatura de la retina. La geometría, la mecánica, la funcionabilidad, la presión vascular, todo afectando la nutrición de las diferentes capas de la retina cuando se consume esta sustancia. Y esto se ha podido ver en mejor proporción en los vasos del sistema nervioso central. Después de consumir esta sustancia, se han tomado estas imágenes y vemos cómo hay procesos de vasoconstricción muy marcados, que afectan definitivamente el tejido que está siendo irrigado. En cuanto al diagnóstico, tenemos muchas armas diagnósticas, las pruebas electrofisiológicas, y hoy por hoy definitivamente el OCT estructural y el angio-OCT, y ya lo conocíamos también, esta alternativa de la angiografía fluorescénica, teniendo en cuenta que el impacto principal va a ser a nivel de la vasculatura, bien sea relajándola o produciendo vasoconstricción. Aquí un paréntesis. Algunos estudios, algunos científicos han visto cómo tratando de buscarle una alternativa terapéutica a esta sustancia, han visto cómo cuando el vaso se encuentra dilatado y hay consumo de cannabis sativa, se constriñe y viceversa, pero no se ha podido establecer a ciencia cierta y de manera controlada este efecto que pudiera en un momento dado servir. Y obviamente los estudios a nivel cerebral. Entonces tenemos que hacer énfasis en nuestra alternativa diagnóstica, que es el OCT, teniendo en cuenta todas las capas de la retina que van a ser afectadas en mayor proporción. Ya lo decíamos, la capa de células ganglionares, a través de los estudios se ha demostrado que hay un impacto sobre esta capa, y definitivamente tenemos que tener en cuenta las capas que van hasta la nuclear interna, plexiforme externa, porque aquí va a haber algo muy importante, que ya lo veremos a continuación, como es la vasculatura de la retina. Entonces, a expensas de la arteria central de la retina se nutren los plexos retinales. Aquí vemos el plexo superficial, intermedio y el profundo. En la medida que se penetran estas capas,
pues la oxigenación que va en los glóbulos rojos va dando ese oxígeno al tejido y se va depletando de oxígeno, por consiguiente vamos a obtener a mayor profundidad unas células sanguíneas depletadas de oxígeno, con mayor impacto en la hipoxia, digamos así, hacia las capas profundas, nuclear interna, plexiforme interna, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Recordemos también que las capas externas se ven irrigadas en mayor proporción por la coriocapilares. Y esta foto muy bonita que encontré en mis fotos, el doctor Lavaque, un retinólogo muy querido, argentino, amigo de la casa, amigo de todos los colombianos, educado aquí en Colombia. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque él en sus exposiciones es muy explícito, muy especial cuando se trata de explicar la irrigación de la retina. Y él utiliza tres modelos: el modelo de la hamaca, el modelo de Horton-Strahler y el cilindro de tejido de Kroc, que tiene que ver con la perfusión vascular. Y aquí él da unos ítems muy importantes y tenemos que tener en cuenta que la capa de fotorreceptores, la capa plexiforme interna y la capa plexiforme externa son las que más consumen oxígeno. Por consiguiente, la irrigación debe ser constante, permanente y cargada de este oxígeno. Y volvemos a los plexos vasculares en la retina. ¿A expensas de qué? A expensas de que la cannabis sativa va a afectar, como ya lo decíamos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso, y entonces estos astrocitos y la microglía se ven a ver afectadas. Estos que tienen la función de regular el tono y la dilatación o vasoconstricción vascular, dependiendo de las necesidades de la retina, pues van a entrar en disfunción, y por eso este desbalance que puede llevar a patologías como las que vamos a revisar ahora. Esta ilustración para demostrarnos cómo cuando hay estimulación lumínica y se activa la retina en su función principal, cuál es de convertir la luz en una corriente eléctrica y llevarla a la percepción cerebral, se ve afectada porque la cannabis sativa afecta a estos terminales nerviosos que afectan en definitiva el tono vascular, produciendo los efectos anómalos. Y entonces el primer modelo que explica el doctor Lavaque es el modelo de la hamaca. Hamaca lo explica él por su forma, como se expanden o se presentan los plexos vasculares: el plexo vascular superficial, el intermedio y el profundo. Siempre teniendo en cuenta que entre más superficial en este sentido estemos, va a ser más arterial la sangre, el glóbulo rojo más cargado de oxígeno, y en la medida que se penetre se va a depletar del mismo, produciéndose el retorno venoso. Esto es lo que él llama el modelo de la hamaca, y estos modelos de la hamaca múltiples van a irrigar la retina. Recordar también cómo este sistema arterial se forma, tiene su origen desde el nervio hacia la fovea y viceversa en el caso del lado venoso, que se va a proyectar de la fovea hacia la papila. Muy importante tener eso en cuenta, pues como dato genético de la retina. El segundo ítem es el método de Horton-Strahler y tiene que ver cómo los vasos van en su número y en su proporción suficiente a las diferentes instancias del tejido retinal. Y vemos cómo hay vasos de primer orden, segundo, tercero y cuarto en la medida que se acerquen al nervio óptico. Y entonces, aquí vemos otra forma como se distribuye esta ilustración, y aquí lo vemos en un corte histológico que nos permiten las técnicas diagnósticas de hoy. Entonces vemos que a nivel de la fovea, en la zona vascular, hay unos capilares que se forman, van a formar los vasos de primer orden y así sucesivamente de segundo orden hasta llegar al nervio óptico, que son los vasos de cuarto orden. Aquí los vemos cercanos, aquí los de tercer orden, en la medida en que se proyecten hacia la zona vascular van a ser los de segundo orden, y los de primer orden cercanos a la zona avascular foveal. Y el tercer ítem tiene que ver con el cilindro de Kroc, perfusión vascular. Muy importante, porque aquí para entenderlo tenemos que hacer un análisis contextual, porque la sangre o el ser humano al respirar pues lleva oxígeno a los pulmones. Estos van por el sistema cardiovascular a todos los tejidos del cuerpo humano. Aquí se toma en cuenta un capilar,
que tiene su función principal darle oxígeno a este cilindro de tejido, en este caso un tejido retinal, digamos así. En la medida en que en este extremo tiene que haber una concentración buena de oxígeno, ¿por qué? Porque estas células de este tejido retinal que están aledañas al capilar, pues lo van a consumir en la medida que él penetre. Porque si no es así, en la medida que él penetre, pues se va a quedar corto este suministro de oxígeno. En el extremo distal, pues se van a presentar zonas, o lo que el doctor Lavaque refiere como rincones de hipoxia y, ¿por qué no, de anoxia? Esta parte blanca, que conlleva a muerte de las células, en este caso células del tejido retinal, cuando se presenta una depresión de oxígeno, un cambio en el tono vascular o un problema, como ya lo decíamos, al aspirar esta sustancia permanentemente en los pulmones, que no permite la captación óptima de oxígeno. Estos cilindros se van uniendo y van expandiendo su función y su razón de ser, que es la de irrigar los tejidos. Ahora bien, esto lo podemos ver de esta forma, como estamos aparentemente a través de la historia acostumbrados. Hoy por hoy, como ya lo decíamos y hacemos énfasis, y la literatura y la ciencia va en ese sentido a través de correlacionarlo con las imágenes del OCT. Entonces este modelo de cilindro de tejido de Kroc lo vemos ya adaptado en el tejido retinal, zona vascular foveal, y aquí vemos como este capilar irriga, da oxígeno a este tejido retinal. La parte venosa no da oxígeno, por consiguiente hay una penumbra, una zona de penumbra, un rincón hipóxico o anóxico, y esto se ve reflejado, lo podemos ver en tiempo real con las imágenes de OCT. ¿Y cómo? Volvemos al tema. Las diferentes capas de la retina, impacto sobre las células del tejido ganglionar, y obviamente teniendo en cuenta los plexos superficial, intermedio y profundo. Recordemos que el profundo está a nivel de la plexiforme externa nuclear interna, y aquí se va a presentar el mayor impacto cuando nos profundizamos. Entonces, esto que estamos viendo acá en el cilindro de tejido de Kroc lo podemos ver en tiempo real en estas imágenes hiperreflectivas que demuestran que aquí hay depresión de oxígeno, hay sufrimiento de este tejido, y áreas donde hay hiporreflexión que corresponden a estas áreas circundantes a los tejidos que están siendo irrigadas. Esto se puede extrapolar a patologías, podemos repasar inclusive patologías como el PAM, que más adelante tenemos otros casos clínicos. Y estos pacientes encontrados en la literatura, por ejemplo, como ya lo decíamos, en este desbalance que producen esta competencia con el sistema endocannabinoide, que tiene la función de regular especialmente el sistema cardiovascular, pues entran en disfunción y producen o presentan oclusiones vasculares, en este caso una oclusión de vena central de la retina, con toda la connotación que ello trae. Recordemos que en la medida en que se produzca esta anoxia, esta hipoxia, esta falta de perfusión, pues las capas más comprometidas son las que ya nombrábamos, dependiente de los plexos vasculares. Este paciente evolucionó, el galeno que lo vio, el retinólogo, en primer lugar lo trató con esteroides, no obtuvo una buena respuesta, finalmente lo trató con antiangiogénicos y vemos que evolucionó favorablemente. O en este otro paciente con una oclusión de la arteria cilio-retinal unilateral secundaria al consumo de cannabis sativa. Obviamente todo el proceso inflamatorio, el desbalance vascular, ya lo veíamos a expensas de las tres ideas que nos da el doctor Lavaque. Hay una disfunción y se presenta toda la patología, que la podemos ver en estas imágenes, obviamente, imágenes hiperreflectivas a nivel del tejido retinal que demuestran que hubo hipoxia en las zonas afectadas. Y como ya lo decíamos, procesos que podemos extrapolar a otras patologías en el sentido de repasar las mismas, como la maculopatía media aguda paracentral. Y esta patología tiene su función o su localización primordial a nivel de la nuclear interna. Y ya lo explicamos por qué, aquí lo entendemos, ¿por qué? Porque ahí está el plexo vascular profundo, que es el que más sufre cuando hay estos cambios de concentración de oxígeno y constricción de la vasculatura retinal. Entonces veremos estos cambios hiperreflectivos a esta profundidad. Este paciente
evolucionó, como evolucionan estos pacientes, muchas veces el cuerpo se adapta rápidamente, trata de reaccionar, pues obviamente si no hay un consumo repetitivo de esta sustancia va a ser mejor, pero en este caso y en muchos casos evolucionan hacia la atrofia del tejido retinal. Hoy por hoy la alternativa de OCT angio nos permite segmentar la imagen a este nivel de la nuclear interna y vemos estos cambios anómalos que se presentan a expensas de los cambios irregulares porque se ha afectado el tono y el aporte de nutrientes tipo oxígeno a estas células. O en este otro paciente, un caso más escandaloso, podríamos decir, un infarto macular hemorrágico unilateral, donde vemos todo el proceso inflamatorio en un paciente que ha consumido esta sustancia. Ahora bien, esto con las pruebas electrofisiológicas se van a ver afectadas y las podemos ver también porque a expensas del deterioro en las respuestas a nivel del epitelio pigmentado retinal, de los fotorreceptores y de las células bipolares, pues se van a ver afectadas estas pruebas. Definitivamente, el seguir utilizándola y promocionar su uso, pues todavía está a expensas de más estudios. Por el momento, pues cada uno sacará sus conclusiones y esperamos que sea lo mejor para el ser humano. Muchas gracias. Luis, la, la evidencia o los casos que presentas no me queda claro qué tanta evidencia hay sobre la causalidad. O sea, cómo están presentados esos casos de manera que puedan decir que es secundario al uso de cannabis. A mí me llama la atención eso porque pues en tantos años de práctica no hemos podido establecer esa asociación, Sí, siendo que aquí se usa. Ahora, puede ser cierto que uno no pregunta y que el paciente espontáneamente no lo dice, pues por ser eso una actividad ilegal, pues mucha gente lo va a ocultar. Entonces, quisiera que nos aclararas un poco eso, cómo en los artículos o en los casos que presentaste establecen la causalidad. aquí en los artículos o los casos, pues sí, encontré exactamente eso. No son enfáticos y no son concluyentes. ¿En qué sentido? En que hay unas variables que pueden alterar el resultado final. En primer lugar, lo que usted dice, doctor, el paciente se ve limitado a expresar toda la verdad del consumo. Muchas veces se saca a expensas de un largo interrogatorio, en primer lugar. En segundo lugar, estos pacientes, además de consumir marihuana, en muchos de los casos consumen otras sustancias y podrían afectar también el resultado final tipo vasoconstricción o tipo patología retinal. Entonces, encontrar un paciente ideal, hacerle los estudios, pues hoy en día casi que llevarlo a estas connotaciones para poder controlarlo sería muy difícil. Esas variables yo las comprendo y es lo que se dice por la parte de los autores que presentan estas estadísticas y estos pacientes. Bueno, de todos modos, pues es un llamado de atención válido y es bueno que cuando tengamos problemas vasculares de la retina, interroguemos sobre uso de cannabis, sabiendo pues que en un porcentaje de la gente no lo va a confesar, pero a veces pues el entorno, el paciente, le puede sugerir a uno la forma como habla, lo que dice, la actividad que hace, le puede sugerir a uno que de pronto puede ser un paciente sea que está adicto, que usa regularmente cannabis, ¿no? Sí. Mm, con cannabis, pues pasa lo que pasa con todo ese mundo del naturalismo, ¿no? Que la gente, mm, yo creo que es producto de una ignorancia muy básica en química y bioquímica,
cree que los productos naturales o promueve que los productos naturales son puros y mejores, cuando en realidad todo producto natural es una mezcla, como usted muy bien lo dijo en el caso de la marihuana, pues una mezcla de un mundo de químicos, de los cuales de pronto uno o dos son los responsables del efecto principal de la droga. Y lo que ha hecho la química toda la vida es ver eso, sacar la molécula que es responsable del efecto terapéutico, eh, estudiarlo, verificar que realmente funcione, dosificarlo y meterlo en un jarabe, en una pastilla, en una crema, en un inhalador. Entonces, eh, ese cuento tan absurdo de que el producto natural es el natural y es el puro, es todo lo contrario. Cuando se consumen productos naturales, pues usted está consumiendo eh, la molécula que busca a una dosis desconocida, ¿sí? Pero además está consumiendo 150 cosas más que no sabe claramente qué efecto tiene. De Total. manera que toda esta empuje hacia la legalización de la marihuana basada en los efectos benéficos, pues es un absurdo más de, de todo ese movimiento. Uno Sí, puede argumentar que basado en los efectos sociales de criminalización y violencia y todo eso, ahí hay alguna argumentación que valga, pero basar la diseminación del uso en los supuestos beneficios médicos, si es que los hay, eh, pues si los hay es sacar la molécula, dosificarla, probar su efecto y usarlo dosificado, pero no, no exacto. fumando, no metiéndose todas la cantidad de cosas que vienen allí. Máxime, doctor, cuando se ha visto que, como ya lo decía, los personas interesadas en este comercio muchas veces hacen énfasis es en la molécula mala, en el THC, que es Mm, que tiene el efecto dañino, digamos así. Y esa mm. sustancia ha ido aumentando en cuanto a que no se busca el beneficio en cuanto a salud, sino que se busca el beneficio en cuanto al poder adictivo y comercial de la sustancia, pensaría yo que es el problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Ok, bueno, Luis, gracias por llamarnos la atención sobre esto. Lo miraremos. Vale la pena que en adelante estemos un poco más atentos y Y ver doctor, si de verdad existe esa correlación. de las cosas importantes que me llamó la atención durante la revisión es que se ha visto, una de las cosas que más hacen énfasis los autores es en que estos pacientes que consumen asiduamente tienen, en primer lugar, su problema en la esfera mental, llegando casi que al suicidio en procesos psicóticos en algunos pacientes y en otros se ha demostrado plenamente el deterioro en el coeficiente intelectual de tipo irreversible, hacen énfasis ellos. Y lo han hecho con pruebas porque en ese ítem sí lo pueden probar y han demostrado que hay un impacto en este sentido. Entonces uno se pone a pensar en eso y definitivamente no es comercializar por comercializar y dar la idea de que esto es bueno por sí mismo, ¿no? Eso no es así. La evidencia en este sentido demuestra que tiene unos efectos nocivos. Y como lo digo, para no entrar en discusión con nadie y en la sociedad, hoy en día con tanto polarización, yo creo que hacen falta más estudios en ese sentido. Bueno, muy bien, muchas Muchas gracias. gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego.